cuales operamos nosotros, tienen controles de capitales y tienen controles de cambio. Por ejemplo, en Sudáfrica, es un caso clásico este, durante toda la época del bloqueo, del apartheid, antes del cambio de gobierno, estamos hablando hace 30 años, Sudáfrica era un país, desde el punto de vista financiero, muy desarrollado. Pero el resultado del bloqueo era que no podían tener intercambio de capitales con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque por el bloqueo no podía venir capital de Inglaterra, no podía venir capital de Estados Unidos. Por lo cual ellos desarrollaron un mercado de capitales doméstico en su propia moneda, el RAND. Por lo cual, si yo soy el Estado, y acá voy a uno de los puntos que creo que les puede llegar a interesar, si yo soy el Estado y tengo que vender una empresa, ¿cuál es el costo de capital que le voy a aplicar a la fórmula para evaluar esa empresa? Tengo que ver cuál es mi costo de oportunidad. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Está bien, yo vendo esta empresa. Bien. ¿Y dónde voy a colocar el dinero? Para mí, Estado boliviano, ¿las alternativas son el mundo o solo puedo invertir en Bolivia? Y si tengo que invertir en Bolivia, ¿tengo la posibilidad de una moneda extranjera o solo puedo invertir en moneda local? Porque todo eso me va a condicionar cuál es la tasa libre de riesgo. Ahora, si mi universo es el mundo, entonces está bien, podemos aplicar las metodologías que aplica la banca de inversión norteamericana, con los índices que publica el Financial Times, los índices de riesgo, los betas globales. Fantástico, el mundo es mi posibilidad. Ahora, de repente yo estoy en un país como la Argentina hoy día, donde vendo mi empresa, ¿y qué hago con el otro día con el dinero? Me queda depositado en un banco en la Argentina. No tengo la posibilidad de invertir, o sea, supónganse que tengo una fábrica de celulosa en Argentina y yo le aplico una prima de riesgo, como dicen la academia, le aplico una prima de riesgo por el sector, le aplico una prima de riesgo por el país, etcétera, etcétera. Bien, y yo llego a una tasa de interés. Pero después vendo la empresa y me queda el dinero en Argentina. Ahora, no es lo mismo el número que voy a hacer si ese dinero yo lo puedo transferir y comprar una empresa en Bolivia. El número me va a dar diferente. Y la empresa va a seguir siendo la misma. Y va a estar siempre en el mismo país. Entonces, el cálculo de la tasa de costo de capital no solo tiene un aspecto científico, formulario, por decirlo de alguna manera, sino también tengo que ver quién soy yo, qué actor soy yo, qué rol tengo, qué rol estoy cumpliendo. Y también tengo que estar muy atento a cuáles son las alternativas de inversión que tengo. Porque todo lo demás igual yo puedo tener dos costos de capital diferentes. O sea, yo les puedo argumentar que si yo fuera un dueño de una empresa en Argentina, hoy, que me fuera rentable y que yo no dependiera del Estado y que la pudiera mantener, yo hoy no la vendo, salvo que el comprador esté dispuesto a pagarme el dinero fuera de la Argentina. Entonces, si me paga el dinero fuera de la Argentina, yo puedo invertir en el mundo. Entonces, ahí sí puedo decir, tengo una serie de opciones. Ahora, si por normas yo tengo que dejar el dinero en la Argentina, yo voy a evaluar mi empresa muchísimo más. Pues yo no me voy a desprender de mi empresa para depositar en un banco argentino con el riesgo de que ese dinero quede descapitalizado. Entonces, un poco es lo que hace interesante nuestra profesión, es poder incorporar los elementos técnicos y bajarlos a tierra a la realidad. Y la realidad de los mercados emergentes es bastante diferente a la de los mercados desarrollados, porque los mercados emergentes tienen bastantes imperfecciones. Una de las imperfecciones es que hay mucho más regulaciones en lo que refiere a movimiento de capitales, por lo cual no tengo tantas alternativas. No necesariamente el mundo es mi universo. Y el otro aspecto relacionado a esto es que mis posibilidades de diversificación son muy limitadas. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo. En el caso de Uruguay. Uruguay está recibiendo una inversión muy importante de una empresa finlandesa en una planta de celulosa. Esta empresa va a invertir 3.000 millones de dólares.
Y a cambio de eso, Uruguay va a hacer toda una serie de infraestructura ferroviaria, carretera, portuaria, para poder sacar esa producción de celulosa. Es una gran discusión política en Uruguay. Prácticamente todo el mundo está a favor de la inversión, pero existen discusiones sobre si se debería dar pago a esa inversión o no. Ahora, si es tan buena inversión, ¿por qué no la puede hacer el Estado uruguayo? ¿Por qué no la pueden hacer los fondos de pensiones uruguayos? Los fondos de pensiones uruguayos tienen 15.000 millones de dólares. Si pensamos que una empresa de este tipo, el capital, se financia 50% con deuda y 50% con capital, es una inversión de 3.000 millones de dólares, sería una inversión de 1.500 millones de dólares en capital, perfectamente lo podría haber financiado Uruguay. Los fondos de pensiones tienen liquidez, los bancos están líquidos. Ahora hay un problema. ¿Vale lo mismo esa empresa en manos de un grupo de instituciones uruguayas que en manos de un accionariado diversificado internacionalmente? Esa es la gran pregunta. Supongamos que tenemos las dos empresas, la misma planta de celulosa, con el mismo gerenciamiento, ponemos a los finlandeses que la van a gerenciar. Supongamos que no hay problemas de agencia, que todos los intereses están alineados, que no hay manera, los finlandeses van a gestionar la empresa de la misma manera, como si fuera suya, así fuera nuestra. Los uruguayos, ¿podemos invertir a la misma tasa de inversión y de retorno que invierten los finlandeses? O dicho de otra manera, ese beta o ese factor de riesgo que me indica el riesgo del sector o el riesgo del mercado, ¿es el mismo el beta para nosotros uruguayos que para los finlandeses? Bueno, ese beta depende de un supuesto que es muy importante en finanzas, y es de que cuando yo incorporo una inversión, esa inversión la incorpora a un portafolio diversificado. Que una parte importante de esos riesgos, cuando incorporo este riesgo, desaparece. Entonces es como una gran... se diluye una parte de ese riesgo. Esa es la teoría de portafolios. Ahora, si yo meto una inversión de 3.000 millones de dólares en la economía uruguaya, que es chiquitita así, y mañana hay un problema con la celulosa en el mundo, ese riesgo no es diversificable. Por ende, el beta no puede ser el mismo. El riesgo de mercado tiene que ser mayor. O sea, la tasa de costo de capital que yo como uruguayo tengo que exigir es muchísimo mayor. Por lo cual la empresa vale mucho más en manos de un extranjero que en manos de un local. Ustedes también pueden encontrar situaciones inversas, donde determinadas industrias van a valer mucho más en manos de un local que en manos de un extranjero. Industrias reguladas, industrias que requieran permanentemente estar negociando con el Estado condiciones de venta, licencias o posibilidades de que se me venzan licencias. Esa empresa va a tener mucho menos riesgo para el local que para el extranjero. Entonces, sí, en esto que es lo que nos ocupa hoy, que es el cálculo del costo de capital, tenemos fórmulas, tenemos métodos, tenemos variantes, está el método de Damodaran, tenemos cosas que nos dicen, nos dan cotas superiores y cotas inferiores, más o menos sabemos entre qué y qué debe estar ese costo de capital. Pero en el medio tenemos un gran gris que depende mucho del juicio, que depende mucho de la experiencia, depende mucho de conocer la realidad del empresario y conocer la realidad del país. Y creemos nosotros que esa es la parte más interesante de esto, la parte que no se reemplaza por una computadora, que hace más valiosa nuestra profesión. O sea, esa es la parte que no nos va a reemplazar la tecnología. Esa es la parte que va a requerir juicio crítico, ¿no? Eso es un poco lo que yo tenía para comentarles. Por supuesto que este tema daría para muchísimo, pero yo le pasaría la palabra a Leonardo y después con mucho gusto quedaríamos abiertos a las preguntas que puedan tener. Gracias, Pablo. Bueno, en base, digo, siguiendo decía Pablo, que es interesante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Como decía Pablo, cuando nos enfrentamos a un cálculo, una tasa, digamos, de descuento, un rendimiento. 3 puntos. Generalmente, tú tienes que tener en cuenta 3 temas. Un tema, como decía Pablo, los fondos propios. Segundo, la deuda. Y generalmente, acciones preferidas. Como decía Pablo, vamos a tratar de hacer aplicable esto a otras economías.
economías financieramente no profundas con un sistema, digamos, financiero poco desarrollado. Me refiero a profundidad, me refiero a bolsa de valores, me refiero a volumen de transacciones en acciones. ¿Ah? Con lo cual, debido a eso, nos quedamos con dos variables, que son los fondos propios y la deuda. ¿Sí? Ahora tenemos que valorar cada uno de esos temas para llegar a esa tasa de rendimiento a la cual vamos a contar esos flujos de esa empresa que queremos valorar. ¿Ah? Primer punto, empecemos en escalera por lo más fácil. Pablo, tú me interrumpís acá, esto es una conversación entre nosotros, ¿sí? Roger, tú también, ¿eh? No es un menor, conversamos. Dale. Dale. Entonces, cuando estoy con deuda, ¿sí? Vamos primero a valorar la deuda, ya sea el proyecto que vamos a encarar o, digamos, si estoy en la esfera pública, si tengo que evaluar un proyecto, un hospital que vamos a hacer, a qué tasa descuento los flujos, los beneficios, para ver realmente si ese valor de ese hospital genera valor a la sociedad. Ese es el fin de todo esto. Si la evaluación de un proyecto, de un programa, genera valor a la sociedad o si destruye valor. Pues también hay proyectos que destruyen valor. Si yo llego, digamos, con calculo una tasa de descuento, digamos, descuento los flujos de fondos y comparo contra la inversión que necesitaría y es negativo, ese proyecto lamentablemente destruye valor a la sociedad. ¿Sí? Si es un proyecto público. Si es privado, voy a perder dinero. Esa es la importancia de calcular la tasa de descuento final. Evaluar mis decisiones de financiamiento de inversión. Ahora, si evaluamos el costo de la deuda, acuérdense, tenemos dos pelotitas, deuda, fondos propios, y calculándola llegamos a esa tasa de rendimiento que queremos calcular para descontar los flujos. Deuda. Yo tengo dos tipos de deuda que me puedo financiar en nuestras economías. O bonos o préstamos bancarios. ¿Sí? Digamos que soy, digamos, un emprendedor, que tengo una idea de una startup, ¿sí? Y tengo esa posibilidad de financiar mi deuda. ¿Ah? Puedo ir a un banco por crédito, ahí el costo de la deuda va a ser la tasa de interés simple del banco. ¿Sí? En caso yo pida un préstamo, financie mi deuda con préstamo, ahí la tasa, ¿sí? El costo de la deuda va a ser a la tasa de interés simple que el banco le preste el dinero. ¿Sí? Yo estoy financiando con deuda bancaria. Ahora, si decido, si soy una empresa ya establecida y tengo un nuevo proyecto, ¿sí? Un nuevo producto de innovación o de un nuevo producto que estoy produciendo y quiero ampliar la línea, puedo emitir bonos para financiar ese proyecto. Ahí financio con bonos. Ahí va a ser diferente el costo de la deuda. Ahí voy a calcular de otra manera el costo de la deuda. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? Ahí voy a entrar a calcular, primer punto, si financio, repito, si financio por préstamo bancario, es la tasa de interés simple que presta el banco del costo de la deuda. Ahora, si financio por bonos, ¿sí? Voy a calcular la TIR de ese bono, la tasa interna de retorno de ese bono. Entonces, una vez que yo tengo esos cálculos, yo puedo decidir si me conviene financiar por préstamo bancario o por emisión de bonos. El tema de emisión de bonos, voy a precisar otra espalda para, digamos, para emitir bonos, ¿no? No cualquiera hoy en nuestros mercados emite bonos, pero son posibilidades de evaluar un proyecto, ¿sí? El costo de la deuda. Y después hay lo importante que hablaba Pablo, que rescato, digo, que es importante el punto. Hoy Pablo decía, tengo una empresa de celulosa y decido si financiar por deuda o por fondos propios. Y ahí Pablo entraba en un tema interesante, que es el tema de la proporción de los costos de deuda y los costos de fondos propios que yo voy a implementar en ese proyecto. ¿Sí? La estructura de costo óptima, ¿sí? De capital. Si yo voy 60-40, 80-20, 70-30, las proporciones, ¿sí? A las cuales yo voy a aplicar mi costo de deuda y fondos propios para calcular el costo de capital. Ahora, en nuestras economías poco profundas, ¿sí? Nuestras economías muchas veces, como decía Pablo, con, digamos, posibilidad de inversión poco reducidas, ¿sí? ¿Cómo yo establezco? Y también está el tema de la información que yo necesito en estos temas. Si hay información disponible en el mercado, como decía Pablo, si yo estoy en países desarrollados donde hay una amplia historia e información estadística, ¿sí? Donde las empresas como Estados Unidos
digamos, cotizan en bolsa y tienen que presentar sus estados financieros y hay información para trabajar, ¿sí? Tal vez en nuestras economías no haya tanta información. Ahora, ¿cómo yo, si quiero establecer las proporciones, qué proporción utilizo yo cuando voy a calcular el costo de capital? ¿Sí? ¿Qué proporciones utilizo? Ahí hay 3 puntos, ¿sí? Uno puede ser la estructura actual de la empresa en la que estoy trabajando, copio la estructura al cálculo del costo de capital, copio la estructura actual, primer punto. Segundo punto, veo la tendencia histórica de mi empresa, si digo, no, lo de hoy me resulta un poco dudoso porque es muy reciente. Bueno, tiro hacia atrás la tendencia histórica de estructura, ¿sí?, de capital en mi empresa y utilizo los promedios históricos, ¿sí? Segundo punto. Tengo una empresa, tengo historia, 5 o 6 años, veo la estructura de capital, el porcentaje de deuda a fondos propios y con eso aplico a calcular esta tasa de costo de capital. Tercer punto, tercera posibilidad que tengo. Si no tengo información, si no tengo historia, si soy nuevo, puedo ver los comparables de empresas similares y tratar de encontrar estructuras de costo de capital similares a lo que estoy calculando. Si no tengo información de mi empresa, no tengo el histórico, no tengo estructura actual, puedo encontrar un análogo, un símil, ¿sí?, en otras empresas similares. Ahí tengo 3 posibilidades de encontrar los porcentajes de deuda o fondos propios. Ahora, ya vimos cómo calcular los porcentajes. Por favor, si hay preguntas, las vamos tirando como ustedes quieran, ¿sí? O las hacemos al final, o vayan anotando y las hacemos al final. Primer punto, ya vimos 3 posibilidades de calcular los porcentajes de estructura de capital. Ahora, lo de deuda, calculo el costo de deuda, ya lo vimos. ¿Voy por crédito de banco o voy por bonos? ¿Sí? Por bonos, puedo calcular la TIR del bono, donde voy a tener en cuenta, 1, el precio del bono en el mercado, fundamentalmente 3 variables. Si calculo por bonos, ¿sí?, calculo 3 variables, costo de la deuda. Primer punto, el precio del bono en el mercado. Segundo punto, los intereses del bono en el mercado. Y tercero, el valor del bono. ¿Sí? Con eso establezco la ecuación de la TIR y calculo la TIR de ese bono. Si financio mi deuda por bonos, y repito, si financio mi deuda por préstamo bancario, y la tasa de interés, no, del interés simple del banco. Ahí yo ya tengo una serie de elementos con los cuales ya puedo calcular mi costo de capital, que son los porcentajes y el costo de deuda. Y ahora viene, digamos, lo más complicado, que dejo para lo último, la frutilla de la torta, para conversar con ustedes, lo más complicado de otras economías. Para una analista financiera, como decía Pablo, esta es la riqueza de lo que hacemos nosotros. Sí, el gusto, digo, el trabajo, el sudor, como decía Pablo, cuando nos quedamos rompiendo la cabeza, cuando discutimos, cuando sudamos, como sabe muchas veces Roger, ¿sí? ¿Cómo calculamos el costo de los fondos propios? Ese es el problema de nuestras economías. ¿Cómo calculamos el valor del costo de los fondos propios? Pablo, si querés entrar con esto, después yo sigo, así vamos haciendo un ping-pong. Bueno, básicamente, o sea, esto tiene varios supuestos, pero el principio básico es tratar de identificar algo que se parezca. O sea, en caso de evaluar una empresa europea o norteamericana, uno mira cómo está operando en la bolsa una empresa muy similar y ve que hay accionistas que están dispuestos a adquirir esa acción obteniendo un determinado rendimiento. Entonces uno presume que para esos mismos accionistas que hoy son dueños de la ESO, convencerlos en invertir en acciones de la Shell y van a tener que exigir un retorno similar. Entonces tengo toda esa ayuda que decía Leonardo, de un mercado de capitales profundo con muchas empresas muy similares, donde como en una carrera de Fórmula 1, van todas compitiendo, unas le ganan a las otras, pero van todas más o menos al mismo pelotón. Entonces, yo tengo una referencia que es el pelotón. Entonces, teniendo el pelotón, más o menos me voy dando cuenta de cuánto más puede llegar a valer mi empresa. Entonces, eso que llamamos el pelotón, tenemos velocidades relativas, y ahí es donde entran factores como el beta, cuánto más sensible es mi empresa al mercado en general, ¿no? Puedo tener varias empresas petroleras que pueden parecer en la superficie muy similares, pero unas pueden tener
un negocio de exploración mucho más agresivo, otras pueden estar más presentes en negocios mucho menos riesgosos, como la distribución final al público. Entonces tengo que empezar a afinar. Pero básicamente la determinación de los costos propios, de los fondos propios, es determinar en un proyecto de riesgo puro cuánto exijo como rentabilidad mínima si no tuviera ningún riesgo y cómo voy identificando los riesgos adicionales de ese proyecto o de esa empresa. Esos riesgos adicionales en la literatura tradicional vienen primero por el sector. Entonces vamos a decir, tales sectores son más riesgosos, menos riesgosos que el promedio, y ahí hago una primera corrección. Cuando estamos en países emergentes, a eso le agregamos un riesgo por el riesgo país. Y ahí hay diferentes maneras de ir agregando. A veces yo he visto fórmulas que hasta parece como que están duplicando los riesgos. ¿Por qué? Porque al final se convierte en una receta donde uno va agregando, restando, y no hay mucho científico de esto. Lo que sí es, uno busca una heurística. Es decir, bueno, todos más o menos tratamos de aplicar una metodología. Pero al final tenemos que corregir esa tasa libre de riesgo mínima, porque por debajo de eso nadie invertiría. La tengo que corregir por riesgos de las empresas, de los sectores y riesgo de los países. Hay una parte, como le decía, de ese riesgo que no estoy tomando en cuenta, que es el riesgo específico de la empresa. Este cálculo de riesgo del sector parte de la base de que una parte de ese riesgo total desaparece cuando incorporo esta empresa a un portafolio. Ahora, si yo soy un inversor que va a invertir en una única empresa y no tengo otras empresas en mi portafolio, es un error aplicar esa fórmula, porque yo no voy a estar diversificando mi riesgo. Entonces yo voy a tener toda la variabilidad de los flujos, la voy a absorber yo. Ahora, si estoy incorporando esa empresa a un portafolio donde tengo 30 empresas, bueno, la variabilidad de los flujos no está coordinada, o sea, las ondas no están perfectamente coordinadas, por lo cual cuando junto todas las ondas, se me hace una onda con menor volatilidad y por ende tengo una ganancia de bienestar, o sea, un óptimo de Pareto de alguna manera. Yo estoy ganando sin comprar cobertura, estoy reduciendo el riesgo sin pagar una prima de seguro. Ese es el principio de la diversificación. Ahora, eso va a depender mucho. O sea, si ustedes están vendiendo una concesión de una carretera, la concesión de una carretera es un commodity en el mundo. Va a venir una empresa española o una empresa italiana y va a evaluar la concesión de esa carretera y la va a comparar con una concesión en Perú, en Chile, en su propio país, y más o menos va a descontar una tasa de interés. Es un riesgo que lo va a diversificar. Ahora, si estamos hablando de un país como Bolivia, tomar una decisión de hacer una exploración de petróleo, bueno, ese riesgo no es muy diversificable, como decía Leonardo. O sea, ustedes el riesgo del petróleo no lo pueden diversificar. Es algo que tienen que administrar. Podrán de alguna manera generar otras actividades que los complementen y seguramente están en ese esfuerzo, pero al final es un riesgo que para ustedes no es diversificable. Como no lo es diversificable para Arabia Saudita. Podrán hacer lo que puedan los países árabes productores de petróleo, pero no hay manera de diversificar una actividad que es tan importante para ese país. Entonces, ¿para quién vale más incorporar una nueva empresa petrolera? ¿Para un país que ya está súper concentrado en el petróleo o para un país que en realidad tiene necesidades de petróleo? Y probablemente para ese país que tiene necesidad de petróleo. Entonces, la misma empresa va a valer diferente según cuál sea mi capacidad de diversificar el riesgo de esa empresa. Y la capacidad de diversificar el riesgo de esa empresa que estoy incorporando va a depender de quién soy yo, de qué tengo yo en el portafolio. No es un absoluto para todos los actores posibles. Tengo que mirar cuál es mi portafolio. Entonces ahí está el arte del que asesora a la empresa en cómo venderse, por ejemplo. ¿Qué va a buscar? Va a buscar venderle a la empresa a quien esté dispuesto a pagar más. ¿Quién va a ser aquel que esté dispuesto a pagar más? Bueno, puede ser alguien que vea un valor estratégico en la empresa para desarrollo futuro, que la vea como una buena plataforma para desarrollo futuro, o alguien que esa empresa le complemente en sus riesgos y le balancee sus riesgos. Entonces, si yo le voy a vender a la Coca-Cola
una fórmula de otra Coca-Cola, no va a valer nada para la Coca-Cola. Ahora, si hay alguien que tiene la posibilidad de competirle a la Coca-Cola y la Coca-Cola tiene el monopolio y ponerle otra marca, para ese alguien que parte de cero va a tener mucho más valor. O sea, en realidad para la Coca-Cola eso va a valer en función de cómo matar la fórmula, no para desarrollarla. O sea, lo mismo no vale igual en todas partes y para todo potencial comprador. Y es allí donde entra el análisis. Leonardo, estás tenés que... Sí, gracias, Pablo, gracias. Acá con lo que decía, digamos, Pablo, se concatena con algo interesante, digamos, que planteaba Gina, que ahora vamos a tratar también. Y lo que comentaba Pablo es interesante. Acá, digamos, fórmulas, en la carrera nuestra hemos visto muchas, trabajando en diferentes partes del mundo muchas, y algunos hasta jeroglíficos hemos visto. ¿Sí? Pero vamos a tratar de hacer algo aplicable, decía Pablo, aquí a Bolivia, a los proyectos que vamos a ver. ¿Sí? Podemos ver proyectos pymes, empresas pymes y grandes proyectos a nivel nacional. ¿Sí? Como, digamos, lo hemos visto comúnmente. Ahora la idea es poder bajar eso. Ahora, ¿qué métodos tengo yo, como decía Pablo, para poder calcular este costo de fondos propios, que es el, digamos, el gran métier, el gran, digamos, desafío para los especialistas financieros? Porque el costo de deuda es fácil. Aplico la TIR, aplico la tasa que me dan, digamos, los bancos, y el costo de deuda sale. Después, para calcular las proporciones del costo de deuda y costo de fondos propios, las proporciones, tengo 3 métodos que recién hablamos, sale por esos 3 métodos. Ahora, la pregunta es, nos queda el último. ¿Cómo calculo yo el costo de fondos propios? 2 métodos generales, ¿sí? El CAPEM, Capital Asset Pricing Model, ¿sí? El Capital Asset Pricing Model, y hay otro, el build-up. Son 2 métodos, ¿sí? El build-up, ¿sí? El primer método, como ustedes saben, no voy a aplicar la fórmula de CAPEM, ustedes ya tampoco entonces es una clase, pero la idea es, como decía Pablo, tocar aquellos puntos que a usted le da un desafío. Del CAPEM, el costo, digamos, usted tiene la tasa libre de riesgo, que Pablo ya la tocó, ya ustedes pueden tener un aproximado, ¿sí? Tiene que ser algún activo, digamos, con riesgo muy reducido, casi cero. Como siempre decimos, si el proyecto, evaluar, si yo estoy evaluando una compra, una empresa a 10, 15 años de los flujos de fondos, por ejemplo, tengo que evaluar una empresa, me interesa adquirir una empresa, y digo, bueno, esta empresa la voy a adquirir. ¿Con qué objetivo? Valorizarla, reestructurarla, valorizarla, darle valor. ¿Sí? ¿En cuántos años yo le doy valor a esta empresa? ¿En cuántos años, como decía Pablo, cambio sugerencia y de una empresa deficitaria la hago superavitaria y le doy valor, le doy fuerza y le hago dar valor a la sociedad? Hago crear valor. Pues el fin de una empresa, sea privada o pública, crear valor a la sociedad. ¿Sí? Porque usted está invirtiendo tiempo y dinero en esa empresa. Entonces, crear valor. Esa empresa cree valor tanto para usted como para la sociedad. Ahora, ¿en cuánto tiempo yo creo mi empresa particular, una startup, o de una empresa que compro, le hago crear valor? ¿A 10 años? Genial. Entonces, tengo que conseguir un bono libre de riesgo también a 10 años. Ese es el primer punto. ¿Ah? Un símil al mismo tiempo en que estoy evaluando los flujos a futuro. Un bono de riesgo a 10 años. El otro tema un poco más fácil, ¿sí? La prima de riesgo. ¿Sí? El riesgo de mercado menos, como ustedes saben, el riesgo, la tasa libre de riesgo. ¿Sí? La prima de mercado. ¿Sí? Ahí yo tengo que calcular, ¿sí? Tengo que tener esa tasa, ¿sí? De mercado, ¿sí? Asociada a un índice bursátil. Puede ser el Morgan Stanley, ¿sí? El MSCI, ¿sí? El Morgan Stanley. Asociado, aproximado. Y después el gran tema, decía Pablo, me interesa entrar, es el beta, el tema del riesgo, ¿sí? Ahí el beta es un tema, ¿sí? En nuestras economías, ¿sí? No hay gran información, no somos una economía que tiene, digamos, una bolsa de valores de todas las empresas. Tengo 500 empresas ahí listadas que todos los años publican, digamos, sus estados contables, pueden calcular. Y acá hay algo importante que hablamos con Roger, siempre, hace que nos conocimos a Roger, que yo llegué en septiembre de 2017, que fui a hablar con él,
¿sí? A una oficina que no es el actual, que él se acuerda bien. Y hay algo importante de la Universidad Católica. Digo, y no lo digo porque estoy con ustedes, lo he dicho en todos lados. Digo, el que gana es el que innova, tanto en el tema financiero como educativo. El que gana es el que innova. Y el que se queda, son un dinosaurio, se lo lleva la corriente. ¿Sí? Y hoy, hablamos antes de la charla con Roger y con Pablo, el potencial que tiene la Católica hoy son las pantallas Bloomberg. ¿Sí? El gran potencial que tiene la Católica son las pantallas Bloomberg. ¿Por qué? Y por algo decía Gina acá también preguntaba. Porque con la pantalla Bloomberg yo puedo calcular, y se lo digo acá, cualquier costo de capital. Pues tengo acceso a una biblioteca de datos financieros que no todo en Bolivia lo tiene. ¿Sí? Yo sé, Roger, decime, ¿cuántas pantallas Bloomberg puede haber en Bolivia, fuera de la Católica? ¿20? Unas 20 por ahí. De hecho, Una 20. la Católica es la única universidad en Bolivia que tiene las terminales Bloomberg en finanzas. De ahí lo Sí. tiene el Banco Central, tiene el Ministerio de Economía, hay unos cuantos bancos, unas cuantas empresas grandes, y bueno, ¿no? Los mercados internacionales, obviamente todo se funciona con Bloomberg. Entonces tenemos Exacto. información en tiempo real. Exacto. Exactamente. Y acá está el tema, que hablaba con Roger, que cuando calculo el costo de fondos propios por CAPEM, ¿sí? Y tengo que calcular el beta, y no tengo el dato del beta de una empresa boliviana, ¿sí? Porque díganme, ¿qué empresa privada o pública usted puede regarse a un beta? Que puede tener un beta. No sé. ¿Sí? Y yo ahora, como hablaba con Roger, por decreto del gobierno, las empresas públicas, como hablamos al principio, tienen que presentar, ¿sí?, un flujo de fondos a futuros sin contar con inversión pública, con lo cual tiene que descontar ese flujo de fondos. Y si lo tiene que descontar, tienen que hallar una tasa de descuento. Y si tengo que hallar una tasa de descuento, tengo que hallar los componentes de la tasa de descuento. Y acá viene el tema. ¿Qué beta voy a usar yo? ¿Sí? ¿Qué beta voy a usar yo? Acá viene el tema de los métodos que yo puedo emplear para calcular el beta de empresas cuando no tengo información. Tema recurrente, como se llama, el gran desafío nuestro de calcular los fondos propios, el costo de fondos propios, es calcular el beta. Pues lo otro lo consigo. Si utilizo el CAPEM, a ver, si aproximo la tasa libre de riesgo, la puedo aproximar a un mono con la misma duración. ¿Sí? La tasa de riesgo de mercado, también por aproximación, pero el beta, el riesgo de la empresa, del proyecto que estoy haciendo, tengo que tener una metodología, digamos, que se adhiera a lo que estoy calculando, ¿sí? A la empresa boliviana que yo estoy calculando. ¿Ah? Y aquí están los métodos que el Bloomberg me permite trabajarlos y hacer algo fehaciente. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo encontrar mediante el Bloomberg, y acá viene la potencialidad que tiene el Bloomberg, que usted como estudiante, digamos, pueden, digamos, hoy mejorar enormemente sus cálculos con esto que brinda la universidad. Puedo encontrar una empresa similar, o tengo una startup simplemente y quiero calcular, tengo que presentar al banco, y el banco me tiene que evaluar mi proyecto y mi startup. Por ejemplo, si quiero pedir un crédito en un banco, y tengo que presentar mi estudio de factibilidad, y quiero presentar un buen estudio, y calculo la tasa a la que descuento los flujos de mi empresa a 10 años para pedir un crédito, para empezar mi empresa, calculo mediante el Bloomberg, busco una empresa similar a la que estoy evaluando, si es que existe, o a la que quiero crear. ¿Sí? En el Bloomberg busco una empresa similar. Encuentro el beta de esa empresa. Encuentro el beta de esa empresa similar a la mía. También encuentro en Bloomberg, porque Bloomberg lo tiene, la estructura financiera de esa empresa. Beta y estructura financiera de empresa similar a la mía o a la que estoy evaluando. ¿Sí? Le saco al beta de Bloomberg, lo desapalanco, la estructura financiera, dejo el beta puro, y a ese beta puro le aplico la estructura financiera de la empresa que estoy evaluando de mi proyecto. Y ahí tengo un beta propio. ¿Sí? Y ese beta propio es el que voy a usar en mi proyecto. Y ahí está la potencialidad de esa pantalla. Me permite construir tasas de descuento para empresas bolivianas
en un contexto de muy poca información, mediante esta metodología. Esta metodología, por supuesto, es más profunda. Digo, como Roger sabe, lleva clases, lleva discusiones, ¿sí? Lleva bromas, como sabe Hugo, ahí que hemos hecho bromas en las clases, ¿sí? Pero lleva bastante tiempo. Esto es una idea para que ustedes puedan captar, ¿sí? Esta charla que estamos haciendo, ¿sí? Que se puede calcular. No es que estoy en Bolivia y no hay información y no puedo hacer una tasa de descuento boliviana. La puedo hacer. Hoy con información la puedo hacer. ¿Dónde está la información? En esas pantallas. Encuentro empresas sudamericanas, por ejemplo, análogas. A la empresa estoy evaluando, la quiero construir. Capturo el beta, los apalanco, le saco la estructura financiera de esa empresa, lo dejo puro y le aplico mi estructura financiera de la empresa que estoy evaluando. O la que quiero construir. Y ahí tengo el beta propio. Y con eso puedo calcular el capeo. ¿Sí? No sé, Roger, Pablo, si quieren agregar algo en este tema, del beta, los riesgos. Dejo abierto acá la mesa. No, yo creo que, digamos, como primera aproximación creo que está perfecto. Después, obviamente, hay que verlo sobre ejemplos específicos, con números, pero es para otra oportunidad, ¿no? Después, otro punto interesante, una vez que tengo, digamos, la tasa esta de rendimiento de fondos propios a partir del CAPEM, ¿sí? Como decía Pablo, tengo riesgo país, ¿sí? Tengo que calcular el riesgo país, también, como decía Pablo se explayó en eso, ¿sí? Calculo el riesgo país. ¿Hay diferentes metodologías para calcular el riesgo país? Sí, hay diferentes metodologías para calcular el riesgo país, ¿sí? Tengo 3 métodos para calcular el riesgo país, ¿sí? Tengo 3 métodos para calcular el riesgo país, 3 métodos, ¿sí? Para agregarle a esa tasa de fondos propios, porque a ver, yo soy inversor, ustedes, ¿cuánto pedirían por invertir hoy en Argentina, en un emprendimiento? Vengo yo y le digo, mirá, preciso 2 millones para invertir en Argentina. ¿Ustedes cuánto piden de retorno? No va a pedir un 3%, un 4%. ¿Sí? Porque mucho más, ustedes, está el tema riesgo. Ahí está el tema riesgo país. ¿Cómo calculo? ¿Sí? El riesgo país sumado al costo de fondos propios, que es el costo de los fondos propios de ustedes, ese riesgo país. ¿Cómo lo calculo? ¿Sí? Ahí tenga el primer riesgo. ¿Sí? Que es, digamos, como sabe bien Roger, que está en el Banco Central como director hoy, el tema de la evaluación de mi país, ¿sí? Por diferentes agencias crediticias, ¿sí? Que se aplican. ¿Ah? No sé si quieren agregar algo a esto. La palabra, Leonardo. La cedo a alguien, a ver si alguien quiere comentar sobre esto. Seguimos. Sí, yo quisiera hacer algunos comentarios. Bueno, el primero de ellos nos queda muy claro, digamos, la importancia del costo de capital, especialmente para temas de valoración de empresas, por ejemplo, ¿no? Pero yo les pregunto a las personas que tenemos acá, si en sus empresas, en sus bancos, donde ellos se encuentran, tienen con claridad cuál es el costo de capital. Básicamente, mencionaba Leonardo, el principal, lo más difícil es medir el costo de oportunidad del capital. En tal sentido, yo quiero ya hizo una explicación de los métodos alternativos que existe Leonardo, también lo hizo Pablo. Hay tal vez una crítica en relación a cuál es la prima de riesgo. Si bien es cierto, podemos determinarlo con mercados internacionales, una de las principales críticas que se ha hecho es una prima de riesgo que sea más local, ¿no? Que sea más digámoslo, cuál es la prima de riesgo en Uruguay, cuál es la prima de riesgo en Bolivia, y por ahí también quizás una de las potencialidades y dificultades para economías como la nuestra es el índice bursátil. ¿Por qué digo el índice bursátil? Porque el índice bursátil nos muestra un benchmark. Creo que para el contexto boliviano, básicamente, tenemos esa limitación un poco, porque más del 95%, 98% aproximadamente de los títulos que se negocian en la Bolsa Boliviana de Valores son títulos de renta fija. ¿Me entienden, no? Entonces, por ahí tenemos, y en segundo lugar, pues que no tenemos un índice de mercado.
Ya se han hecho algunos intentos en hacer un índice de mercado. Básicamente, un ejercicio reciente que se planteó, bueno, no reciente, ya hace un par de años atrás, fue construir un índice con base en el índice del mercado de valores colombiano, que es muy parecido a lo que es el nuestro. Por ejemplo, en Colombia, el 70-80% de la bolsa, digamos, está conformado por renta fija y un 20% está conformado por renta variable. Entonces, ellos han hecho un mix y de esta manera hay un índice de mercado. Quizás esta sea una de las principales limitaciones. Podemos, insisto, Leonardo lo mantuvo muy bien, podemos determinar valores referenciales con base en mercados internacionales, pero ahí también me gustaría un poco extenderle la pregunta a Pablo, que él tiene bastante experiencia en lo que es la bolsa de valores, y especialmente cómo han tratado el tema. Uruguay tiene un índice del mercado de valores y básicamente cómo lo han tratado, ¿no? Tomando en cuenta nuestro contexto, insisto, casi más de un 95% de instrumentos de renta fija. Bueno, mira, la respuesta es sencilla, Leonardo ya la anticipa, pero no hay acciones listadas, es mínimo, no hay acciones reales de empresas listadas en Uruguay. Sí hay acciones listadas de proyectos como parques eólicos con flujos ciertos, pero no hay acciones, salvo una excepción, que es una terminal de ómnibus y un shopping center, pero de vuelta con flujos muy ciertos. En base a alquileres. En otras palabras, sería más una securitización de alquileres que el listado de una empresa industrial comercial que pueda tener riesgo de mercado. Entonces, la respuesta es no tenemos índice, no tenemos acciones, por lo cual justamente tenemos experiencia en cómo evaluar empresas que se compran y venden frecuentemente sin tener una referencia del mercado accionario. Entonces buscamos referencias de países vecinos, de lo que podría ser la misma empresa en Chile, en Perú, en algún país donde podamos saber de alguna transacción. Uno va buscando puntos de referencia y va corrigiendo allí por riesgo, pero no tenés un índice accionario. Y de hecho, por más que tuvieras un índice accionario, el calcular un beta contra eso te dejaría fuera gran parte del riesgo, porque al tener muy pocas empresas ese riesgo no se diversifica, y el beta, ese modelo no se puede aplicar cuando hay pocas empresas. Se puede aplicar a la bolsa de Nueva York, se puede aplicar a la bolsa de Frankfurt, países desarrollados, pero en países pequeños como los nuestros, quedaría fuera gran parte del riesgo. O sea, como que ese modelo del beta es una gran referencia, Pero en la sobre todo práctica, porque si me va a comprar una empresa multinacional, va a usar el beta. Va a venir con su beta. Entonces yo lo tengo que saber para poder negociar bien con quien me va a comprar. Entonces es importantísimo el beta, pero no necesariamente porque me vaya a dar el valor real, sino porque es como está pensando quien me va a comprar o me va a vender. ¿Por qué? Porque viene con un método estandarizado. Una empresa multinacional tiene que tener estandarización, si no habría mucha discrecionalidad en la evaluación de compra-venta, entonces se ciñen a determinados parámetros. Por eso te digo que hay una gran divergencia en el valor para un empresario local que para una multinacional. Puede valer mucho, muy diferente. Gracias, Pablo. Leonardo, Sí, acá ¿tienes algo? Sí, con lo que decía Pablo. Es interesante eso que tú preguntabas, Alejandro. El tema en otros países es que, por ejemplo, las personas, los empresarios, están concentrados, no tienen un amplio portafolio de poder invertir en 3, 4, 5, 6 empresas. Si un empresario invierte todo su patrimonio familiar en un solo, digamos, en un solo emprendimiento, con lo cual, digamos, se rompe, digamos, aquel supuesto, decía Pablo, del modelo teórico. Yo estoy concentrado en un solo emprendimiento y no tengo una cartera de 5, 6, 7 empresas de donde invertir mi patrimonio. Entonces ahí se tendría que hacer, se hace, ¿sí?, un ajuste, ¿sí?, un ajuste al beta, mediante un agregado de una prima. Eso es lo que se hace, digamos, en situaciones de países sin mercados financieros profundos, poco consolidados, y donde el empresario está concentrado en 100% de un solo emprendimiento. Se hace un ajuste, ¿sí?, a ese beta teórico mediante una prima. Si se calcula una prima.
Gracias, Leonardo. ¿Les parece si pasamos a responder algunas preguntas que Sí, nos por hacen supuesto. en el Facebook? Sí, sí, por supuesto. Adelante. No, pero- Bien, vamos, entonces yo le voy a mencionar dos preguntas. sí. Una de ellas nos señala si dentro de lo que es la elección o dentro de la proporción se deben considerar costos de quiebra. Tenemos otra pregunta que nos dice ¿cómo afecta el costo de capital y la estructura óptima mediante deuda con condiciones concesionales en el contexto latinoamericano? Perfecto. Si quiere Pablo comenzar, porque Pablo se tiene que retirar, tiene otro, digamos, otra cola ahora. No sé, Pablo, si quieres empezar con estas preguntas y después yo me quedo, ¿qué te parece? A poder congeniar con tus horarios. Yo preferiría, yo no me voy, pero me tengo que meter en una, después me puedo reenganchar, pero si usted me permite, no quiero ser maleducado, pero tengo otra conferencia que es un aniversario de uno de los periódicos más antiguos en el cual soy columnista, que es La Mañana, y tengo que participar de eso, pero si, digo, yo sigo, no me voy de la conferencia, pero me puedo entrar y salir. O sea que si la tomás tú, Leonardo, te agradezco. Sí, sí, perfecto. Sí, 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 perfecto, Gracias, Pablo. querido Pablo. Gracias, por No, favor. muchísimas gracias, sí. Yo Sí. los sigo viendo, los pongo en mute, pero sigo viéndolos. Sí. Adelante, Sí, Leonardo. ¿me la puedes repetir? Así voy tomando nota, así, porque eran dos preguntas. Sí, eran dos preguntas. Ya, perfecto. Diga, La primera pregunta señalaba si dentro de las... hay una proporción de deuda, de costo de sí, deuda, que es financiamiento externo y otro es financiamiento interno, ¿no es cierto? sí, En tal sentido, se deben tomar en cuenta lo que son costos de quiebra. Esa era una sí, primera pregunta. sí. Y la segunda pregunta era, ¿cómo afectan el costo de capital y la estructura óptima en el financiamiento mediante condiciones concesionales? Condiciones concesionales. Mira, el tema de costo de quiebra es un tema interesante. ¿Cuándo yo incluiría el tema de costo de quiebra en lo personal? Cuando yo supero cierto porcentaje de deuda en mi estructura de costo, digamos, de costo de capital. ¿Sí? Digamos, yo tengo, digamos, un peligro de costo de quiebra o de bancarrota, ¿sí? Un costo de bancarrota, por ejemplo, llamamos un costo de bancarrota. Puede haber un costo de quiebra, se puede dar por, digamos, elementos exógenos a mi estructura financiera. Un costo de quiebra se puede dar porque vino un tema climático, me quedé sin insumos, digamos, no me llegan los insumos, o porque, por ejemplo, por la pandemia, por ahí me cerraron los mercados y me quedé con toda producción de bananas, ¿sí? No la pude exportar a Argentina y quebré. Con lo cual, digamos, el costo, digamos, de quiebra es un poco exógeno a la estructura financiera. Ahora sí, lo que sí yo entraría es al tema de bancarrota, el costo de bancarrota. El tema de costo de bancarrota sí lo incluiría, ¿sí? A partir de un cierto porcentaje superior de mi costo de deuda. ¿Sí? Por ejemplo, yo presento un proyecto donde el 90% sea deuda y el 10% sea fondos propios. Ahí sí, si soy banco, por ejemplo, me presenta ese proyecto, donde yo veo que el 90% del proyecto va a ser deuda y un 10% va a ser fondos propios, hay un poco el compromiso del propietario del proyecto con respecto al proyecto en sí, con solo 10% de fondos propios y 90% de deuda, como que me suena un poco duro para financiar eso. Con lo cual yo pondría una prima, ¿sí? Pondría una prima para cubrirme un posible costo de bancarrota, debido a que el proyecto es 90% de deuda. Ahí está el tema, ¿cuál es el límite de deuda a partir del cual yo coloco el costo de bancarrota? ¿Dónde decido yo colocarlo? Por ejemplo, 85%, 80%,
78%. Y eso va en función de las políticas internas de institución, va en función, digamos, si por ejemplo, más que una institución bancaria, soy, digamos, el Estado y tengo pocos recursos y grandes necesidades, ¿qué proyecto financio? ¿Qué proyecto realmente crea valor y cuál no crea valor? ¿Sí? Porque, digamos, también tengo que emplear, tal vez en algún momento, el tema de costo de bancarrota de proyectos que realmente no creen valor o me cubro yo como Estado. Digo, a ver, los fondos del Estado son fondos que ustedes, como bolivianos, y yo muchas veces cuando cobro mis saberes como docente, pago impuestos. Digamos, y a nadie le gusta, digamos, perder dinero. ¿Sí? La idea de los proyectos que sean proyectos creadores de valor, no destructores de valor en la sociedad. Ahí el tema de bancarrota. Yo creo que el tema de bancarrota es un tema, digo, que tiene que ingresar a los proyectos a partir en dos temas. Si es un proyecto privado, a partir de qué límite de deuda yo lo coloco al tema de bancarrota. Y si es un proyecto público, a partir de qué priorización le doy a ese proyecto en el flujo de fondos. ¿Sí? Y no me refiero tanto que el proyecto quiebre, sino que no cree valor a la sociedad boliviana, que realmente todos los proyectos tienen que crear valor, tienen que ser evaluados para crear valor, ya que se financian con fondos de la sociedad. Si no, es una sociedad que se descapitaliza. Digo, en términos financieros, si los proyectos no crean valor, la sociedad se descapitaliza en cualquier país del mundo, ¿no? O llámese Bolivia, cualquier país del mundo. Si los proyectos sociales no crean valor, se descapitaliza la sociedad. ¿Sí? Bien, Leonardo, sí, tenemos otra pregunta. Sí, dime. Nos señalan que en el tratamiento del apalancamiento y desapalancamiento de betas, ¿qué tasa impositiva debemos utilizar? ¿Debemos utilizar una tasa nominal o debemos utilizar una tasa efectiva? Mira, la tasa impositiva en Bolivia, por lo que yo, digamos, tengo leído, es del 25%. ¿Sí? La tengo aquí. Mira, yo lo rescajé, la ley. Es del 25%. No sé si era la ley 843, si era la ley 843, pero justamente estuve leyendo hoy justamente porque preveía esa pregunta. El T en la fórmula, ¿sí?, del CAPEM, y aplicable a todas las fórmulas de financiamiento, en Bolivia tengo entendido que es el 25%. ¿Sí? Perfecto. Ahora Aquí tenemos otra, sí. Tenemos otra pregunta. Nos señalan si para financiar los fondos, si para determinar el costo con fondo propio, pues se debe considerar también el ROE como un histórico, si puede ser un punto de comparación. Mira, ¿O no? se podría, pero te digo, el ROI, Return on Investment, tiene ciertos problemas. Puede ser un análogo, puede ser un proxy en ciertas circunstancias. Si no tenés toda la otra información, en el peor de los casos, sí, podría aproximarlo. Pero tiene una serie de problemas. Yo sí prefiero, digamos, calcularlo por el otro lado. El ROI tiene, el Return on Investment, tiene algunos temitas que no lo hacen muy confiable. ¿Es un aproximado? Sí, puede ser un aproximado si no tengo todo lo otro. Pero lo recomendable es aplicar la metodología. Además, hoy esa metodología del beta, a ver, si yo te decía en la época que yo tenía pelo, ¿sí?, cuando fui estudiante o que empecé a trabajar en los 90, te lo aplicaba porque no hay, digamos, la potencia de software que hay hoy. Digo, la pantalla Bloomberg en aquella época era algo que impensado, ¿no? Nosotros estamos a lápiz y papel haciendo las curvitas. Pero hoy con la potencialidad que hay y la disponibilidad que hay, como digo, que hay pantallas, que la Católica tiene las pantallas y que se puede encontrar información, digo, no, ir por aproximados que tiene algunos problemillas es una lástima, digo, teniendo la información disponible. Yo diría, ¿cuesta? Sí, cuesta.
cuesta ponerse a la pantalla, buscar análogos, correr fórmulas, como decía Roger, hacer los modelos, como hace Roger, que he visto los modelos de Roger, cuesta, sí, cuesta, pero duermo más tranquilo. Ojo, y estoy evaluando empresas, o estoy evaluando una startup mío, o estoy evaluando empresas grandes. Digo, tengo que dormir tranquilo, tengo que dormir tranquilo. Y la información la tengo. Querido Leonardo, nos preguntan cuál es o cómo conseguir la tasa de riesgo país en Bolivia. La tasa de riesgo país. La Riesgo prima, país. la prima de riesgo. Sí, tasa de Prima de riesgo riesgo país. Sí. Mira, riesgo país. Hay 3 metodologías, como yo le comentaba, para emplearla. Hay 3 metodologías para emplearla. Una metodología es por el rating crediticio que tiene Bolivia. ¿Sí? Yo voy a rating crediticio que tiene Bolivia y hay, digamos, una prima asociada a ese rating crediticio. Hay páginas web, Datos Macro es una, creo si no recuerdo, Datos Macro es una, o Macrodatos es una, donde yo tengo el rating crediticio de un país y está asociada, ¿sí? Está asociada a una prima de riesgo de ese país. ¿Ah? Después, otra metodología, digamos, esa es la básica, ¿no? Esa es la básica. Después otra metodología que ha surgido es a partir de esa, como ustedes saben, digo, donde hay todo economista tiene su inventiva, ¿sí? Entonces, hay otra metodología que hoy digamos, ha ajustado esa prima de riesgo país por volatilidades. ¿Sí? Dice, la prima de riesgo país se puede, digamos, calcular por comparación de volatilidades entre ese país y un país, digamos, desarrollado. Y ahí hay una fórmula donde yo aplico una serie de volatilidades y ahí llevo la prima de riesgo país. Entre un país, digamos, con un mercado financiero poco profundo, poco expandido, y un país con un mercado financiero muy fluido. Mediante ciertas volatilidades calculo la prima de riesgo país. Segundo método es ese, como decía, primer método a partir de rating, segundo método a partir de volatilidades. ¿Sí? Hay fórmulas, eso sí hay fórmulas. Y el tercer método es un ajuste al primer método, que es a partir de rating. Ajusto el valor bruto que conseguí en el primero, lo ajusto por una serie de desviaciones estándar. Son 3 métodos por los cuales puedo conseguir el riesgo país Bolivia. No sé si quedó claro la pregunta de la persona que la hizo. Puedo ampliar, no hay problema, se puede Sí, ampliar. muchísimas gracias, querido Leonardo. Yo quiero, un poco ya cerrando este evento, Perfecto. yo quiero concluir de que aquello que no se puede medir, no se puede controlar. Y lo que no se puede controlar, no podemos tomar decisiones. Y lo que no se puede tomar decisiones, estamos en terrenos pantanosos, ¿me entienden? ¿No? Entonces, por lo tanto, creo que es todo un desafío y desde luego esa es la importancia de abordar esta problemática del costo de capital. Sí. Y como bien lo mencionó Leonardo, creo que el principal reto está en el lado de la fuente interna del financiamiento, ¿no? ¿Cómo lo determinamos? Y desde luego que las ilustraciones que nos han hecho tanto Leonardo como Pablo han sido muy importantes. Yo quiero mencionar de que todas estas temáticas las vamos a abordar en la maestría en finanzas, donde Leonardo es profesor de la universidad. De igual forma, también quiero mencionar un poco, tenemos gente que está interesada en la maestría en finanzas y en el diplomado en riesgo y control financiero. Vamos a iniciar el 13 de julio. Vamos a iniciar, perdón, el 13 de agosto, perdón. Vamos a iniciar con mecanismo virtual. Las clases son semipresenciales, sin embargo, por el tema de la pandemia, lo más probable es que todo este segundo semestre estemos bajo el mecanismo virtual. De igual forma, también quiero informarles a nuestros maestrantes en finanzas, nuestros maestrantes en economía que están culminando. Estamos habilitando la plataforma Bloomberg, que es un laboratorio financiero que tenemos. Estamos haciendo los accesos remotos para que puedan entrar con una habilitación respectiva desde sus respectivas casas, ¿no? Entonces, estamos implementando una tecnología en la cual ese laboratorio financiero que lo tenemos en la universidad
podamos llevarlo hasta sus ordenadores, ¿no? Entonces creo que eso va a ser también una innovación bastante disruptiva, especialmente para aquellos que quieran contar con la información financiera en tiempo real y sobre todo vinculada a sus trabajos de investigación, vinculada a sus materias y desde luego todo lo que está vinculado con lo que es especialmente la maestría en finanzas, ¿no? También mencionar de que nuestros contenidos en finanzas están vinculados a lo que es el Charter Financial Analyst, el CFA, donde lógicamente Leonardo conoce muy bien lo que es el CFA como es una certificación internacional líder a nivel mundial, digámoslo así, en temas de mercados de capitales. Entonces, al vincular estos dos elementos que son importantes, lo que son los contenidos del CFA en el nivel 1, son 3 niveles, en el nivel 1 y en lo que es la terminal Bloomberg, desde luego que son elementos sustantivos. De igual manera, quiero mencionar que en nuestro plantel docente, cerca del 90% de nuestros profesores son formados en el exterior y, y están liderando diversas organizaciones. Tenemos gerentes de banco, Leonardo, bueno, él es ejecutivo de Fondplata, tenemos también tenemos gerentes, tenemos directores, miembros del directorio de la banca privada, como también del Banco Central de Bolivia, y por lo tanto creo que tenemos desde el plantel docente tenemos un staff bastante competitivo. Entonces la invitación para aquellos que están aspirando a la maestría es de que puedan postular, se lleva a cabo una entrevista y desde luego por la infraestructura que tenemos, por la tecnología financiera que abordamos en el programa, sin duda alguna que es un programa que es bastante competitivo y desde luego eso involucra también de que nuestras plazas son limitadas, ¿no? Bueno, ese era un mensaje final que quería mencionar y desde luego no puedo dejar de agradecer a Pablo, no puedo dejar de agradecer a Leonardo y bueno, vamos a seguir, esperamos tener otras temáticas. Más adelante nos gustaría un poco, Leonardo, conversar contigo, conversar con Pablo en una temática de lo que es economía financiera también, que es básicamente la asignatura que impartes en la maestría en finanzas. Sí. Entonces, la idea, Roger, también agradezco este espacio para poder, digamos, difundir conocimiento y poder mostrar que nada es imposible. Hoy con la tecnología, con las ganas, con el esfuerzo, no hay imposibles. Y como decía Roger, lo importante es contribuir al desarrollo del país, ¿sí? Contribuir al desarrollo del país a partir de herramientas tecnológicas y la educación que se difunde. Agradezco el espacio y como digamos, en su momento había hablado con Alejandro, es poder, digamos, en base al empuje que tiene Alejandro, después a la gran innovación que tiene, porque esto lo reconozco, digamos, quiero reconocerlo aquí con ustedes. Digo, no todas las universidades tienen lo que hoy la Católica tiene, y la idea es poder, digamos, potenciarlo y que se aproveche. Y la idea es poder generar una serie, digamos, de charlas, estas son charlas de café, la idea de charla de café, donde podamos conversar sobre estos temas, donde la gente se puede enriquecer y poder, digamos, realizar estas charlas cada 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, cuando la universidad lo disponga, de poder acercar temas interesantes de actualidad, de altas finanzas, que puedan, digamos, potenciar a ustedes, tanto a los alumnos como a potenciar al alumno, en los emprendimientos y en el trabajo de ustedes. La idea es esa, que los beneficiarios sean ustedes, ¿ah? Y acercarle todo lo que nosotros podamos. Muchísimas gracias, Leonardo, nuevamente. Gracias también a nuestros posgraduantes, que muchos de ellos han sido tus alumnos, y también a los demás interesados. Y bueno, vamos a seguir conversando. Como dijo Leonardo, esta no va a ser la primera vez, van a haber otras charlas también, otros conversatorios, ¿no? Sí, gracias, totalmente. Pablo. Gracias, Pablo. Bien, entonces procedemos a despedirnos y con esto hemos culminado nuestra conferencia internacional en finanzas. Un abrazo para cada uno de ustedes y cuídense mucho. Hasta luego. Un placer, cuídense y nos vemos pronto.
Placer.